Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos meditando en el tema de la semana pasada de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy estaremos yendo más en el conocimiento de quién es el Espíritu Santo y cómo podemos tener una relación personal con Él correcta y que podamos ser bendecidos con su presencia. Mira, acompáñenme a leer primeramente quién es Él, ¿verdad? El Espíritu Santo, la Escritura nos dice que Él es una persona. Él es una persona. Por mucho tiempo, quizás por falta de conocimiento, quisiera decirlo, se ha creído o se había enseñado, divulgado que el Espíritu Santo es como una energía, que es una fuerza, que es una luz resplandeciente que llega a ti y se va. Pero hoy vamos a ver a través de la palabra del Señor. Por eso quiero decir que muchas veces es por la falta de conocimiento. Hoy vamos a ver que Él es una persona. En Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí el apóstol Juan, por la revelación divina, la revelación del Espíritu Santo, le hace saber que el Espíritu Santo es una persona que está unida al Padre y al Hijo en el mismo nivel de autoridad. Cada uno con su función, pero al mismo tiempo con la misma esencia. Para los creyentes, nosotros creemos todo esto por fe, ¿verdad? Así que en este día, hoy tú y yo creemos todo esto por fe. Creemos que Él es una persona que habita en nosotros con sus características y con todo lo que Dios quiere para que tú y yo tengamos una vida abundante. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que Él habita en mí. Mira, esto lo vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, el versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora o vive en ustedes? El apóstol Pablo, guiado también por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo, le es enseñado que el Espíritu Santo habita en nosotros. Él es una persona y habita en ti y en mí. Ahora, conocemos ya que Él es una persona, que Él habita en nosotros. Desde el momento que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él viene a vivir en ti y en mí. Entonces, vamos a aprender que el Espíritu Santo puede ser contristado. En esa relación personal que nosotros tenemos con Él y esa conciencia de que Él habita en mí, puede que yo contriste al Espíritu Santo o lo haga sentirse de esa manera. Y mira, vamos a entender qué significa contristar. Contristar significa causar una tristeza profunda o un dolor profundo por causa de las actitudes o las acciones que nosotros podemos hacer. Eso lo encontramos en la carta a los Efesios, el capítulo 4, el versículo 30. Vamos a encontrar aquí, mira cómo dice el apóstol Pablo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Él está explicando aquí contristar. Quiere decir en manera sencilla, no le causes tristeza al Espíritu Santo, no le causes dolor. ¿Ves cómo comprendemos cada vez más que Él es una persona y que puede experimentar lo mismo que cuando nosotros desobedecemos al Padre, que cuando nosotros no hacemos las cosas que el Hijo ha dejado cuando Él vino en su ministerio y nos enseñó Jesucristo todas las cosas que se tenían que hacer? El Espíritu Santo puede ponerse triste o que nosotros le podemos causar dolor. Y mira,
porque dice en los versículos antes del versículo 30, estos versículos antes del 30, el apóstol Pablo está hablando de cómo nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Y la vida nueva en Cristo tiene que ser totalmente cambiada. Y él hace una mención de cosas, hábitos, pecados que tú hacías, que cuando nosotros llegamos a Cristo, esa vida tiene que cambiar, tiene que ser totalmente nueva. Entonces, vemos en unos versículos antes que el apóstol Pablo da el contexto de lo que está sucediendo en nosotros para que podamos contristar al Espíritu. Y mira, en el versículo 27 dice, no des lugar al diablo. Aquí, este versículo está antes del 30, antes de llegar a la situación donde el apóstol Pablo dice, no contristes al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo sé que lo puedo poner triste, le puedo causar ese dolor? Dice el apóstol Pablo, no des lugar al diablo. Cuando tú permites que los pensamientos y acciones que son de parte del diablo, aquí lo dijo claramente el apóstol Pablo, tú vas a hacer que el Espíritu Santo se ponga triste. Dice el versículo 28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Él puso este ejemplo. La persona que robaba ya no robe más. ¿Ves? El Espíritu Santo hace esa obra en nosotros y dice, en vez de robar, ponte a trabajar de manera honesta, de manera íntegra. Y no solamente que trabajes, sino que vas más allá. ¿Para qué? Para que tengas para compartir con los demás. Esa obra que el Espíritu Santo hace en nosotros tiene que ser efectuada en un cambio. Entonces, el apóstol Pablo da estos ejemplos diciendo, tú haces esto, vas a contristar al Espíritu Santo. Mira el versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Nada que venga a traer cosas negativas, sucias, groserías, negatividad. Dice el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y entonces nos da el contraste, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Que de tu boca salga palabra de bendición, palabra de edificación, para que las personas que nos escuchan sean bendecidos, sean edificados. Y enseguida entonces vamos con el versículo 30, dice, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual tú fuiste sellado para el día de la redención. Cuando nosotros hacemos esas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, aquí el apóstol Pablo solo tomamos esos ejemplos, el que robaba, el que habla mal, pero adelante en la lista, ¿verdad? Unos versículos antes vas a encontrar muchas cosas que el apóstol Pablo mencionó, que antes las personas hacían y que cuando ya venimos a Cristo ya no deben de hacerse. Y que si tú las haces como el Espíritu Santo vino a ti cuando recibiste a Cristo y tú quieres seguir llevando ese estilo de vida, vas a causar que el Espíritu Santo se contriste, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando se contriste? Pues de un momento él, ¿verdad? Vas a empezar a sentir menos su presencia. Él va a empezar a alejarse de ti porque empiezas a contristarlo con una actitud perseverante de pecado. Entonces, esa es la cosa que puede suceder cuando nosotros hacemos estas cosas. Entonces, el Espíritu Santo debemos de cuidar nuestra relación con Él para mantenernos en armonía y en unidad con Él. Mira, del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo dijo que había un pecado que no se perdonaría en ningún tiempo si tú cometías ese pecado. Y ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mira, déjame leerte, acompáñame a leer lo que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que iba a suceder cuando las personas blasfeman contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, del versículo 31 al 32. Y está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí. Dice, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cuando nosotros entendemos estas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, una vez más reafirmamos la verdad de que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que el Señor nos ha mostrado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia de santidad. Así que si nuestro Señor Jesucristo dijo aquí que esa blasfemia no sería perdonada, el Espíritu Santo nos hace saber que Él es alguien muy especial en nuestras vidas. Y mira, no te preocupes si en algún momento de tu vida has sentido duda de quién es el Espíritu Santo o duda de cómo Él luce, cómo se ve, cómo trabaja. Cuando nosotros tenemos algún tipo de duda, eso no es como un peligro para la blasfemia. Nosotros tenemos a veces este tipo de preguntas porque quisiéramos conocerlo un poco más o saber cómo es que Él se presenta. Pero la blasfemia es totalmente un rechazo a conciencia de la obra de Dios en el Espíritu Santo. Cuando las personas rechazan, y mira, te voy a decir, en el contexto de estos versículos, los fariseos vinieron diciéndole a Jesús que los milagros que había hecho habían sido hechos por Satanás. Y es aquí donde Él le dice, has rechazado la obra de salvación a través de Cristo. Has rechazado la obra de salvación a través del Espíritu Santo, porque Él es el que obra en todo. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió y llegó el momento de ser resucitado, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo fue el encargado de darle vida nuevamente. Entonces, Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo para hacer todos los milagros, y cuando los fariseos le dicen que esa obra fue hecha por Satanás, Él es cuando les dice aquí, esta blasfemia no puede ser perdonada. Entonces, la blasfemia es cuando las personas rechazan totalmente la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo para salvación. Así que esto es para conocimiento, ¿verdad? Para que tengamos. En el nombre de Jesús nosotros estamos aquí, y yo creo que si tú estás escuchando este video es porque tú crees fielmente que Él es el que hace la obra en nuestras vidas. Y esto lo tenemos para conocimiento y para poder ayudar a las personas, ¿verdad?, que conozcan a Jesucristo. Mira, el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Todo esto va unido. Por eso las personas cuando rechazan a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo ya no más puede hacer esa obra en ellos por causa de la blasfemia o del rechazo, ya no hay nada más que hacer, porque dice la Escritura que Él es el encargado de que nosotros tengamos la convicción de que somos pecadores. Mira, vamos a verlo en el Evangelio de según San Juan, capítulo 16, versículo 8. Vamos a ver qué dice aquí la Escritura. Mira, dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, dice nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que hace esa obra en ti y en mí. Él es el que cuando se te habla el Evangelio, cuando se te predica y tú sientes en tu espíritu esa convicción de que estás viviendo una vida equivocada, es Él el que hace la obra. Entonces, cuando las personas rechazan totalmente, Él está limitado, no puede hacer esa obra en ti porque lo has rechazado. Pero en el nombre de Jesús, que este mensaje sirve para nosotros de conocimiento y para que podamos poner en oración, ¿verdad? Si hay alguna persona, algún familiar, algún conocido que deliberadamente ha dicho que no, roguemos por misericordia, porque Él es el único que puede traer la convicción a esa persona de pecado. Mira, el Espíritu Santo también hace esa obra de ayudarnos y consolarnos.
Así que cualquier cosa que nosotros necesitemos, el Espíritu Santo está listo para ayudarnos. Nuestro Señor Jesucristo dijo esto en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17. Mira, dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Esto me llena de gozo, de esperanza, esta promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él va a estar con ustedes para siempre, dijo Jesús. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes y en ustedes. Amén. Dice entonces nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, esta promesa se hizo viva, se hizo realidad, y dice él va a ser el nuevo consolador, el nuevo ayudador para que esté siempre con ustedes. Mira, el Espíritu Santo también es nuestra guía. Él hace esa obra también en nosotros, nos guía a nosotros sus hijos. El capítulo 8, el versículo 14 de Romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y escuchamos su dirección y su guianza, tenemos la certeza de que somos sus hijos, ¿verdad? El Espíritu Santo también es nuestro guía. Él es nuestro maestro. Mira, vamos a verlo esto otra vez aquí en el Evangelio de Juan, que Juan es que nuestro Señor Jesucristo habló muy abundantemente del Espíritu Santo, quién es Él y qué es lo que va a hacer con nosotros. Mira acá el capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Qué hermosa promesa. Esto es cuando los discípulos y los apóstoles vivieron con Jesús todo el tiempo, y al momento de escribir este libro poderoso que es la Biblia, hubo una concordancia total y plena desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esa obra es quien la hace el Espíritu Santo. Dice que Él nos va a enseñar todas las cosas, y eso sigue sucediendo en nuestra vida cotidiana. Cuando tú has leído la Escritura, la guardas en tu corazón y estás pasando un momento, una situación, el Espíritu Santo te va a traer esa promesa, te va a traer esa palabra a tu corazón, a tu mente, porque Él es el que nos enseña, ¿verdad? Él es nuestro maestro. El Espíritu Santo nos capacita con dones que Él quiere que pongamos por obra. Mira, esto lo encontramos en la carta primera a los Corintios, el capítulo 12, el versículo 11. Dice aquí la Escritura, dice, en los versículos anteriores, Él da una lista de dones que pone en cada uno de nosotros. Y el versículo 11 dice, y todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? Adelante de esa lista tenemos todo lo que necesitamos para ser capacitados y hacer la obra de Dios. Y termina en el versículo 11 diciendo que el Espíritu Santo nos da a todos conforme Él quiere. Y sabes qué, si tú anhelas un don en específico, si tú quieres servirle a Dios de una manera específica, pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios que el Espíritu Santo te llene, te capacite con esos dones que Él tiene, y Él te lo puede dar para que lo uses para su obra, para que el reino de Dios se siga extendiendo. El Espíritu Santo nos llena de autoridad y de poder, nos capacita para hablarle a las personas de Jesucristo. Mira, vamos a verlo, esto está en el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 8, y dice, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo,
y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tú te sientes que no puedes hablarle a las personas, que no sabes qué decirle, ponlo delante del Padre. Dice el Espíritu Santo que Él te llena de poder para poder ser testimonio a las personas que están a tu alrededor. Esa obra también la hace en nosotros. Y mira, por último, vamos a estar viendo que el Espíritu Santo nos ha sellado para que quedemos identificados como hijos de Dios, quedamos apartados, quedamos ya en la familia de Dios. Él es el que hace esa obra. Mira, esto lo vamos a encontrar en Efesios. Vamos a darle lectura a Efesios capítulo 1, el versículo 13. Y dice, voy a ponerlo en la traducción viviente, que es una versión que habla de una manera más sencilla para que lo podamos entender. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Mira qué hermoso, dice que Dios nos identifica como suyos, como su propiedad. Ahora tú y yo, como creyentes en las promesas de Dios, somos identificados porque el Espíritu Santo nos ha puesto un sello que le pertenecemos a Él, ¿verdad? Y mira lo que más dice. Dice, el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¡Qué hermosa promesa! Un sello del Espíritu Santo. Perteneces al Dios vivo, perteneces a nuestro Señor Jesucristo, dice aquí. El Espíritu Santo dice, y a través del Espíritu Santo tenemos la garantía de que tendremos una herencia para siempre con Él. ¿No te llena de gozo esta palabra, esta promesa? Y toda esta obra es el Espíritu Santo quien la efectúa en ti y en mí. Así que si por algún motivo a veces tenemos en nuestra mente un poco olvidado quién es el Espíritu Santo, en este día el Señor, nuestro Padre, nos dice nuevamente, ¿verdad? Cada que leemos la Escritura, ella nos habla, nos llena de esperanza y de fe. Entonces, cuando la leemos nuevamente, tomamos esas promesas y volvemos a ver en cada uno de estos versículos esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti y en mí. En este día yo espero que cada una de sus palabras del Padre, hayan llegado a tu corazón, las atesores y las pongas por obra, que tu mente y tu corazón conscientemente tengan que el Espíritu Santo es real, es vivo, es una persona y está con nosotros y está listo para hacer toda esta obra en ti y en mí. Yo espero que sea de bendición este mensaje. Que Dios te bendiga.